Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os quiero mostrar la hoja de ruta, las preguntas importantes que deberíais haceros si queréis averiguar cuáles son las causas mentales de todos esos síntomas que en este momento están ahí un poco fastidiándoos la vida. Ya al final os contaré un caso mío personal. Bueno, podría contaros bastantes, pero quiero compartiros el que para mí supuso un poco más de sustillo. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de la descodificación biológica. Y para todos aquellos un poquito más verdes en el tema, os diré que la descodificación biológica lo que estudia es la causa mental de las enfermedades. La teoría de la descodificación nos dice que toda enfermedad física se ha originado a otro nivel, un poquito más sutil, que es la mente. Nos queda todavía mucho camino para que realmente nos lleguemos a convencer del grandísimo poder que tiene nuestra mente en todo lo que nos ocurre, ya no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra vida. Yo, desde luego, estoy plenamente de acuerdo con esta teoría, primero porque yo misma lo he experimentado en mis carnes, y nunca mejor dicho, bastantes veces. Y lo segundo, porque estoy harta de ver pacientes durante 20 años de trayectoria profesional y además daos cuenta de que yo comencé tratando al cuerpo. Durante muchos años he estado haciendo fisioterapia, nutrición y aún a día de hoy, aunque son actividades que ya no realizo tan a menudo, todavía tengo algún que otro paciente que viene a buscar esos servicios, digamos, más físicos. Pues imaginaos que en estos 20 años de trayectoria he visto de todo y he podido comprobar una y mil veces que todo lo que afirma la descodificación, incluso todo lo que afirma un curso de milagros, es totalmente cierto. Todo se origina aquí, amigos, absolutamente todo. Incluso hasta hace relativamente poco que profundicé un poquito más en el curso de milagros, yo venía afirmando que, bueno, que quizás un 90 y pico por ciento de las enfermedades, ¿no? Dejando a un lado pues las enfermedades hereditarias, pero es que a día de hoy casi puedo afirmar que el 100% de todo lo que ocurre en nuestra vida y por supuesto en nuestro cuerpo tuvo su origen en la mente. Además, esto ya no es una cuestión de ciencias ocultas, ni de esoterismo, ni de fe. Es un tema que ya la ciencia está poniendo de manifiesto con un montón de experimentos. De hecho, cuando a mí me llega alguna persona un poco descreída, ¿no?, de todo este tema, es precisamente lo que le respondo. Es que ya no es una cuestión de fe, es que solamente hace falta buscar información. La tenéis a montones, a miles. Un libro que os recomiendo encarecidamente que leáis es el de Bruce Lipton, La biología de la creencia. Este señor es un científico, es biólogo y comprobó en el laboratorio que las células reaccionan a los pensamientos y, por supuesto, a las emociones. Entonces, os recomiendo ya, así de inicio, este libro para que le echéis un vistazo porque es realmente interesante. Y ya hablando un poquito más de la descodificación, tenemos muchísima bibliografía al respecto. Os recomiendo también encarecidamente a Mark Frechet, que ha escrito muchísimos libros al respecto y además organizados como por sistemas. Por ejemplo, en un libro habla del sistema respiratorio, en otro libro habla del sistema muscular, musculoesquelético. Tiene muchísimos libros, todos están muy bien y todos son muy interesantes. Así que si os interesa el tema, buscadlo. Y luego os podéis descargar también de internet un montón de diccionarios gratuitos donde vienen por orden alfabético un montón de síntomas y un montón de enfermedades para que un poquito os sirva de orientación. Eso sí, tomároslo como una primera orientación, porque al igual que yo siempre digo que el miedo es libre, la somatización también es libre.
una misma enfermedad o un mismo síntoma, para personas distintas, puede esconder creencias o pensamientos distintos. Aunque es cierto que estos diccionarios nos pueden dar una primera pista para empezar a tirar del hilo. Pero lo que verdaderamente es importante es lo que yo os voy a explicar hoy. Es decir, adaptar esa investigación a nosotros mismos y a nuestro caso particular. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esta autoindagación o este autoanálisis. Bien, la primera pregunta que deberíamos hacernos es referente al momento en el que esa enfermedad apareció o ese síntoma hizo su aparición. Si es un síntoma o una enfermedad que lleva con nosotros un tiempo, tenemos que hacer memoria. Y cuando encontremos ese momento en el tiempo donde ese síntoma comenzó, tenemos que preguntarnos qué es lo que estábamos pensando o sintiendo en ese momento, si es que lo recordamos. Esto obviamente nos va a resultar más fácil cuando ese momento del tiempo es relativamente reciente. Si el momento se aleja un poquito en el tiempo y ya hace años o hace 10 años o hace 15 años, obviamente no nos vamos a acordar de lo que estábamos pensando o sintiendo justo en ese momento. Pero lo que sí que podemos hacer es recordar qué estaba pasando en ese momento en nuestra vida, qué estábamos viviendo, y ahí ya vamos a comenzar a tirar de ese hilo y vamos a preguntarnos si vimos algo que nos impactó, si nos dieron alguna noticia. Vamos a echar un poquito ahí la vista atrás a ver qué nos encontramos. Es curioso cuando yo he preguntado, ¿no?, a algún paciente, ¿no?, ¿y esto y desde cuándo te ocurre? Ah, pues desde hace, pues no sé, 5 años, ¿no? ¿Y qué estaba pasando en tu vida? La primera respuesta siempre es, todo estaba estupendo, ¿no? Todo estaba magnífico, no tenía ningún problema, su vida estaba muy bien. Y luego empiezas a hacer preguntas y, obviamente, algo había ahí que, lógicamente, generó un decreto o una creencia que fue el origen de esa enfermedad o de ese síntoma. Daos cuenta, amigos, que aquí nos estamos manejando con aspectos que son inconscientes. Entonces, no van a salir a las primeras de cambio. Obviamente, todo lo que está ahí guardadito, está guardadito por un motivo. Pero si insistimos, si le preguntamos a nuestra mente sabia, que nos indique, que nos diga, la respuesta va a llegar. Así que vosotros insistid. Bueno, esto lo acabo de decir, hay que hacer memoria porque la información importante va a salir, más pronto o más tarde va a salir. La segunda pregunta es relativa al síntoma, al propio síntoma. Entonces, probablemente sintamos dolor. ¿Qué tipo de dolor nos encontramos? ¿Es agudo, es punzante, es un picor, es un ardor? ¿Hay inflamación? ¿No la hay? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Pudo ser también un accidente? Si no sabes describir exactamente cómo es este dolor, piensa cómo se lo contarías a alguien y utiliza tus propias expresiones. Yo he tenido más de 1 y más de 2 pacientes con dolor en las escápulas, en la zona interescapular, ¿no?, la zona más dorsal, y cuando yo les he preguntado cómo describes este síntoma, o hay veces que ni siquiera lo tengo que preguntar, y llega la persona y me dice, es como si me hubieran clavado un puñal en la espalda. Ostras, ya te está dando ahí muchísima información. Entonces, ¿cómo describirías ese síntoma? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo lo escenificarías? Por otro lado, también, ¿qué emociones te despierta? Hay síntomas, dolores que nos despiertan emociones más cercanas a la tristeza, por ejemplo. Hay otros que nos causan inquietud, ansiedad, porque nos exasperan. Hay otros que nos causan más rabia, más ira. Entonces es una pregunta también interesante que te va a dar información de qué fue lo que ocurrió. Otras preguntas que también me están viniendo ahora a la mente, podrías preguntarte qué color le darías a ese dolor, qué forma, si fuera un objeto, qué objeto sería, a quién te recuerda. Cuanta más información saques, más fácilmente te va a llevar al origen, al motivo por el que ese síntoma está en tu vida. Sigamos. Tercera pregunta. El lugar, por supuesto. ¿Dónde se localiza ese síntoma, esa enfermedad, ese dolor? ¿Vale? La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿para qué sirve esa zona? No es lo mismo un dolor
en la mano, que en el pie, que en el estómago, que en un ojo. Es importante e interesante que pienses en esto. ¿Para qué utilizas tú esa zona? ¿O para qué sirve? Es decir, su funcionalidad, ¿no? Su fisiología, ¿vale? Lo bueno que tenemos ahora con Internet es que podemos buscar, si no sabemos, tenemos muchísima información. Así que os animo porque me imagino que, aunque una mano es fácil, ¿no? Saber para qué la vamos a utilizar, quizás a lo mejor no sabemos exactamente cuál es la función del hígado o cuál es la función del bazo. Así que si no sabéis, buscad. Esta pregunta también es importante. Fijaos, no es lo mismo una lesión en un pie para una persona que trabaja en una oficina que para un futbolista. O una lesión, por ejemplo, en la muñeca a un futbolista. Bueno, pues no le influye tanto, pero quizás a un masajista sí. Entonces, ¿qué significa para ti esa zona? Y bueno, obviamente la fisiología es común, es decir, todos los cuerpos y todos los sistemas funcionan igual en todo el mundo y sirven para lo mismo, pero cada uno de nosotros tenemos una actividad concreta que sí que nos determina. Ese síntoma o esa lesión está determinando nuestra vida en mayor o menor medida. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Seguimos. La cuarta pregunta es relativa a la prohibición del síntoma. Este síntoma, esta enfermedad, este dolor, lo que sea, ¿qué te impide hacer? Pues es que me impide caminar, pues me impide, yo qué sé, hacer la comida. Esto puede que esconda estrategias de evitación. Es decir, como yo no me atrevo a decir que no quiero hacer tal cosa, la digo, pero con mi cuerpo, ¿vale? Es lo típico, ¿no? De estoy cansado, no quiero trabajar. Bueno, pues ya me haré, ya me buscaré la forma de, pues no lo sé, de generarme un resfriado para quedarme 3 días en la cama. Y así de paso descansar un poquito. También podemos extrapolar esto a cualquier evento social o a cualquier cosa que no queramos hacer realmente. Lugares a los que no queremos ir, personas con las que no queremos reunirnos. Y como no somos capaces de decir que no, tenemos la excusa perfecta para evitar aquello que estamos tratando de evitar. ¿Vale? Aquí vimos al perrito con su termómetro tan mono. Bueno. La quinta pregunta que nos tenemos que hacer es con respecto a, estábamos hablando de qué es lo que me prohíbe hacer y ahora vamos a darle un poquito la vuelta a esto y vamos a ver qué es lo que nos obliga a hacer la enfermedad o el síntoma, ¿vale? Entonces, esto puede ser que sean deseos ocultos no satisfechos. Es decir, quiero tal cosa, pero como no me atrevo a pedirla, pues me creo, me fabrico un síntoma para obtenerla, ¿vale? Puede ser descansar, como el ejemplo que decíamos antes, o puede ser dejar que nos cuiden, recibir ayuda, obtener cariño, atención. Son cosas que no sabemos pedirlas o no sabemos cómo conseguir y nos valemos de ese síntoma para obtenerlas. Y luego también, cuando sabemos que debemos hacer o queremos incluso hacer lo que sea, pero no lo terminamos de hacer. Es decir, hemos tomado la decisión, pero no la ejecutamos, es decir, procrastinamos. Por ejemplo, si queríamos hacer ejercicio, queríamos llevar una mejor alimentación, queríamos dejar de fumar y ya nos sentíamos mal llevando a cabo ciertos hábitos de vida, buscamos, entre comillas, una enfermedad, un pequeño sustillo para ya ejecutar del todo esa decisión que estábamos procrastinando y dejando y dejando y dejando. Y esto puede ser con respecto a determinados hábitos o puede ser también con respecto a echarle valor a alguna situación. Atrevernos por fin a hacer algo en cierto modo riesgoso para nosotros o que nos da miedo, pero que sabemos que tenemos que hacer. Y además, este es el caso que os voy a contar al final sobre la experiencia que yo viví. Ay, la zona de confort. La zona de confort es que es cómoda, ¿verdad? Bueno. Entonces, amigos, la grandísima palabra, responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables de todo lo que nos sucede, incluyendo a nuestro cuerpo, ¿vale? Cualquier síntoma, cualquier enfermedad siempre es un mensaje. Es algo que hemos escondido,
que hemos guardado celosamente en nuestro inconsciente y que una vez que se está somatizando, está llamando nuestra atención. ¿Para qué? Para que miremos ahí, para que nos deshagamos de todas esas ideas equivocadas. Y esto es en lo que consiste precisamente el tomar conciencia. Tenemos que hacer todo lo posible para descubrir ese mensaje. En algunas ocasiones será un síntoma leve que quizás, pues tampoco yo ante cada cosita que me pasa, tampoco estoy buscando el porqué constantemente, ¿no? Pero normalmente sí. Ya digamos que me he acostumbrado a ello y ya es como un hábito, ¿no? Es un hábito en mí. Pero no es necesario, ¿no? Que digas, pues hoy me duele, yo qué sé, el dedo gordo del pie. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Que tampoco nos tenemos que comer el tarro. Tendremos ocasiones en las que, los síntomas no sean lo suficientemente importantes como para hacer este trabajo. Pero, amigos, hay situaciones que verdaderamente sí que pueden llegar a ser graves, pueden condicionar en extremo nuestra vida, incluso podemos perderla. Entonces, como os decía, una vez que tenemos el mensaje, una vez que ya tenemos la información que nos interesa, será el momento de perdonar, es decir, deshacer todas las creencias, todos los decretos y todo aquello que un día decidimos poner en nuestra mente y que nos está ocasionando estas consecuencias a día de hoy. Bien, después de esta toma de conciencia y de este perdón, también es fundamental cambiar la mentalidad. Y aquí os hago referencia al vídeo que tenéis en el canal en el que hablo de la psicoterapia de un curso de milagros. Os dejo el enlace por aquí arriba para que vayáis a verlo. Si nosotros tomamos conciencia y hacemos el perdón, deshacemos toda esta información, pero seguimos en lo mismo, es decir, no tomamos acción, no cambiamos absolutamente nada, y seguimos con los mismos pensamientos, etcétera, etcétera, obviamente los síntomas van a regresar a nosotros. Entonces es súper importante ese cambio de mentalidad que traerá consigo, por supuesto, un cambio de conducta. Ya sé que esto es difícil, ¿no? Para mucha gente, ¿no? El tema de responsabilizarse de su enfermedad, responsabilizarse de su cuerpo y responsabilizarse de su vida. Es increíble, ¿no? Yo me he encontrado casos en los que verdaderamente me quedo sorprendida, ¿no? De la grandísima cantidad de personas que responsabilizan a quien sea de su enfermedad. No es que es el médico que no me ha dado el tratamiento correcto, o es que es el fisio que no me ha hecho bien la técnica, o es... Amigos, tenemos que dar un pasito más en nuestro crecimiento. Tenemos que convertirnos en adultos. No podemos responsabilizar a nadie de lo que nos ocurre. Ya es hora de hacernos mayores. Bueno, ¿veis a este diciendo yo? Pues sí, tú. Bueno, y unas últimas recomendaciones que os quiero dar al respecto, ¿vale? Hablemos de la medicina convencional, ¿vale? La primera recomendación que te hago es la siguiente. En cuanto te duela algo, en cuanto te sientas mal, por favor, ve al médico. Por más espiritual que seas, por más que tengas claro que eres un ser espiritual viviendo en un cuerpo humano y todas estas cosas. Sí, eso está muy bien, sí, yo también lo creo. Pero, amigos, a mí cuando me duele algo, al primer sitio donde voy es al médico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque todavía me sigo creyendo que soy un cuerpo. Entonces, no queramos ser más papistas que el Papa. También me he encontrado con muchísima gente en este mundo espiritual y demás que no se toman una pastilla ya que los maten. Entonces, esto no es o Juanín o Juanón. Y, por supuesto, no abandones ningún tratamiento que te hayan prescrito. Todavía tenemos, como os digo, creencias inconscientes que esto ya a lo mejor es más propio del inconsciente colectivo. Creemos en el cuerpo, creemos en la enfermedad. Entonces, no hagamos el tontito, ¿vale? Vayamos al médico y hagamos caso al médico, sobre todo si es una enfermedad grave, ¿vale? A veces la pastilla es necesaria, incluso también en problemas de salud mental. Y os digo, para todos aquellos súper espirituales o súper energéticos y demás, no tenéis ni idea de lo que el dolor ocasiona a nivel energético. Hace verdaderos estropicios a nivel energético. Entonces, no vas a ser más espiritual
porque te aguantes el dolor o porque no te tomes la pastilla. Termina con el dolor. Y luego ya tendrás tiempo de investigar, de autoindagar, de analizar, pero quítate el dolor de encima. Haz el tratamiento médico. O al menos utiliza un criterio. Si no vas a llevar a cabo un tratamiento médico, que sea porque hayas valorado que los riesgos son mayores que los beneficios. Amigos, tenemos a nuestro alcance muchísima información. Si prefieres no tomarte la pastilla del colesterol que te manda el médico y prefieres hacer un tratamiento natural, bueno, no vas a poner en riesgo tu vida. Ahí puedes elegir, puedes probar una serie de alternativas más naturales, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de enfermedades graves, estamos hablando de que, oye, hay que tomar un antibiótico porque tenemos una infección importante. Oye, pues hay que tomarlo y no pasa nada. Como os digo, todavía tenemos en el inconsciente colectivo la creencia súper consistente y súper fuerte de que somos un cuerpo y de que la enfermedad existe. Entonces, a no ser que estas creencias ya hayan desaparecido de tu mente, valora tratar al cuerpo. Seamos inteligentes, queridos amigos. Tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance para sanar, para curar. Entonces, ¿por qué no utilizarlas todas? Que utilices la medicina convencional no signifique que no utilices remedios naturales, que no vayas a hacerte una sesión de Reiki, que no te des un masaje o acudas a un fisio y que, por supuesto, no te hagas un autoanálisis para descubrir la causa mental. Es decir, si tenemos un abanico enorme de herramientas y de posibilidades a nuestro alcance, ¿por qué no utilizarlas todas? Como os digo, no eliminéis ninguna terapia y valoremos y actuemos con un criterio. Efectivamente, cuantas más cosas hagamos, mayores probabilidades tendremos de curarnos y de sanar. ¿No os parece? Bueno amigos, pues ahora os cuento un poquito la experiencia personal que a mí me dio más susto, como os decía al inicio, porque pudo llegar a ser verdaderamente grave. De esto ya hace, pues bastantes años. De repente, un día, así, sin más, empecé a sentir como una especie de ardor, ¿no? En la zona glútea, la zona de la pelvis, que la verdad era una sensación un poco extraña. Porque era calor, era ardor puro y duro. Después, al día siguiente, observé que el dolor se iba extendiendo por el muslo, sobre todo por la parte de delante, y ya ese segundo día, como una especie de comprobación, recuerdo que en la ducha se me ocurrió, era pleno mes de enero, pasarme por la pierna derecha la alcachofa de la ducha con agua totalmente fría. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no sentía para nada el frío. Y además era en el hemicuerpo derecho, desde la cintura hasta el pie. Claro, salí de la ducha totalmente alarmada, muy asustada, porque, algo de formación tengo, ¿no? Sobre el cuerpo humano. Entonces, pues yo ya veía ahí algo neurológico y obviamente me asusté. Yo por aquel entonces tenía un seguro médico privado y se me ocurrió llamar a un médico y contarle, ¿no? Contarle el síntoma y un poco que me dijera, ¿no? Qué es lo que podía hacer y demás, ¿no? La verdad es que el médico estaba un poco perdido. Me dijo que igual podía ser una ciática. Yo sabía que no era una ciática en absoluto para nada. Y pues nada, no me sirvió de nada esa llamada y al día siguiente, pues me planteé en urgencias, buscando un poco que me hicieron una resonancia. Esa resonancia no cayó, me hicieron un análisis de sangre donde no vieron absolutamente nada y se les ocurrió hacerme un ecodoppler para ver los vasos sanguíneos y tal, no pasaba absolutamente nada. A mí me sorprendía, ¿no? Las cosas que me estaban diciendo, ¿no? O todas las cosas que estaban buscando. Así que con las mismas yo decidí ir a un neurólogo, claro. Así que pedí una cita, me mandó una resonancia. Cuando tuve los resultados de la primera prueba, recuerdo que fui yo sola a esa consulta y recuerdo, como si fuera ayer, todo lo que me dijo ese señor. Y mirando la resonancia, muy claramente, me dijo que era esclerosis múltiple, que tenía unas manchas en la médula y que esas manchas eran totalmente compatibles con una desmielinización y que, que clarísimamente
eran compatibles con una esclerosis múltiple. Claro, imaginaos mi cara. Claro, yo ya era fisioterapeuta, sabía lo que me estaba diagnosticando perfectamente. Y yo recuerdo que salí del ambulatorio totalmente en shock, estaba choqueada totalmente, eh, se me caían las lágrimas. Claro, el primer pensamiento que me llegó fue, ya está, ¿no? O sea, mi vida se ha acabado aquí, ¿no? Ya no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Qué pasa con todos los sueños que tengo? ¿Qué pasa con todo lo que yo he planeado para mí? Fueron 10 minutos que tardé en llegar a mi casa horribles, o sea, fueron realmente espeluznantes, ¿no? Y ya, bueno, pues cuando llegué a mi casa y ya me encontré en un entorno un poquito más seguro, me vino a la mente algo. Yo por aquel entonces ya tenía algo de información por Louise Hay, sobre todo, de todo este asunto, ¿no? De que uno crea las enfermedades, que las enfermedades tienen un origen mental. Quiero decir, toda esta información yo ya la tenía no muy en profundidad, pero bueno, digamos que en ese momento toda esta información llegó a mi mente. Y entonces es como que de repente algo se me iluminó, ¿no? En el cerebro. Oh, me hicieron ahí conexión, un par de neuronas perdidas. Y de repente pensé lo siguiente y dije, ok, pongamos que no es seguro, ¿vale? Pero pongamos que lo que dice este señor es cierto. Bien, si yo he creado esta enfermedad, yo puedo destruirla. Así que si esto es así, que todavía no lo tengo muy claro, yo voy a buscar la manera de eliminarla igual que yo la he creado. Ese pensamiento me dio una fuerza tremenda, tremenda. De hecho, bueno, cogí el bolso y me fui a la peluquería. Con eso os lo digo todo. Oh. Después de aquello, yo hice mi autoindagación con las herramientas que por aquel entonces tenía. Es cierto que no consulté con nadie, mirando un poquito todo esto que hoy os comparto, y llegué a la conclusión de lo que me pasaba. Y lo que me pasaba, queridos amigos, es que tenía más miedo que 7 viejas juntas, porque fijaos, se me había afectado la pierna derecha. El síntoma principal era el ardor, porque yo a nivel muscular, en realidad, no llegué a tener ningún síntoma ni de debilidad, ni nada por el estilo. Fue únicamente este tema con la sensibilidad térmica, ¿no? Entonces, estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de ardor, de calor, ¿no? Todo esto es como que a mí me llevaba hacia la emoción de rabia, ¿no? De ira, ¿no? Y esa rabia y esa ira era por una razón importante. Y era que, bueno, yo ya tenía mis 2 titulaciones, nutrición, fisioterapia, pero en realidad no estaba tomando el compromiso de llevarlas a cabo plenamente. Es decir, no estaba buscando un trabajo, digamos, serio, donde yo me comprometiera realmente a realizarlo. Es decir, andaba pues no lo sé, hacía algunas consultillas en algún herbolario, en algún centro, pero consultitas como por ahí perdidas, ¿no? Yo estaba por aquel entonces en un trabajo, ¿vale? Tenía un contrato que no tenía nada que ver con la terapia, pero yo ya estaba cómoda, tenía un sueldo, y sin embargo ya ese trabajo ya me estaba quemando, ya iba a trabajar pues con rabia, con disgusto, pues porque no quería estar ahí. Yo ya, pues como os digo, tenía mis titulaciones y lo que en realidad yo sabía que quería hacer pero no me atrevía era pues buscar un trabajo como fisio, como nutricionista, y no me atrevía, queridos amigos. No me atrevía, no tenía el valor de meterme de lleno en la responsabilidad de atender a pacientes con un contrato, porque, claro, todo este tema, pues en principio te da miedo, ¿no? Tú sales de la carrera con la preparación escasa, mínima, justa, y eso que bueno, que en fisioterapia tienes prácticas para aburrir, ¿no? Pero claro, siempre tienes ahí alguien detrás, ¿no? Que está como revisando lo que haces, tienes ahí un apoyo, es decir, la responsabilidad en realidad no es 100% tuya, ¿no? Y a mí todo esto, pues me daba miedo. No voy a saber si me encuentro con una patología que no sé tratar, ¿qué hago? Quiero decir, claro, pues tenía miedo, era una responsabilidad grande para mí, ¿no? Entonces, cuando me hice todas estas preguntas, hice este análisis, llegué a esta conclusión y os estaréis preguntando qué pasó finalmente con todo esto.
me hicieron pruebas de todo tipo. Finalmente, pues el neurólogo, otro neurólogo, no el que me diagnosticó de esclerosis múltiple, sino otro, me dijo que en realidad, pues que no sabía decirme qué era, que había pruebas que sí que eran compatibles con esta enfermedad, pero otras no. Entonces, bueno, pues me dijo que en 6 meses volvíamos a repetir la resonancia para ver cómo estaba evolucionando el tema. Claro, yo en esos 6 meses ya hice un cambio brutal en mi vida, ¿no? Me decidí a buscar trabajo, lo encontré, me lancé, los síntomas habían desaparecido y una cosa curiosa que salió en la resonancia que se repitió a los 6 meses fue que esas manchas habían disminuido notablemente de tamaño. Es decir, amigos, estamos hablando de una desmielinización. La mielina no se regenera. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Un milagro? Pues desde luego yo lo veo así. No sé qué opináis vosotros. Me gustaría que me dierais vuestra opinión abajo en los comentarios. Y nada más, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que me dieras like, que compartieras, que comentaras, que por supuesto te suscribas al canal. Nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo. Y hasta entonces, amigos, que seáis muy felices. Chao.